Soo-hyun siempre se sintió solo en su relación con Ji-ho. Soo-hyun va en la universidad. Mientras tanto, Han-eul, un estudiante de secundaria enamorado de él, esperaba ansioso cada lección privada. Un día Han-eul se confiesa, pero Soo-hyun lo rechaza, viéndolo solo como un hermano menor. Años después, Soo-hyun, agotado por una relación que se ha vuelto tóxica, se reencuentra con Han-eul, ahora más maduro. ¿Será este el momento para darle una oportunidad a los sentimientos que una vez dejó atrás? Han-eul se encontraba bebiendo con unos compañeros mientras obligadamente escuchaba a uno de ellos quejarse y llorar sobre su tragedia amorosa. Esto le recordó su propio pasado, por lo que decidió irse del bar. Sin embargo, no esperaba encontrarse a Soo-hyun, quien en algún momento fue su tutor, llorando allí fuera en la calle. Además, parecía estar ebrio, por lo que el pelín negro se ofrece para llevarlo a casa. Ante la negativa del más bajo, le recuerda que le gusta, entonces, ¿cómo podría dejarlo atrás? Tras unos segundos de considerar sus palabras, Soo-hyun le pregunta al más alto si quiere salir con él, pero este se niega, ya que, a pesar de que le gusta, no quiere salir con alguien que llora por culpa de otro hombre. Es así como, luego de esa conversación, Han-eul lleva al castaño, quien yace desmayado, a su propia casa para que descanse. Una vez allí, intenta cambiarlo de ropa, pero entonces el más bajo despierta y besa al pelinegro, llevándolo al límite. A pesar de sentirse muy mal por estar haciendo eso con una persona ebria, terminan casi sin ropa y besándose muy apasionadamente. Soo-hyun despierta luego de tener un sueño caliente con Han-eul y lo primero que ve es al mismo parado enfrente de él. Recuerda lo que ocurrió la noche anterior y el más alto le ofrece ir por algo de comer para luego hablar. Una vez que se encuentran comiendo, el pelinegro le pregunta al más bajo por qué se encontraba llorando la noche anterior. Este responde que cree que ha terminado su relación, ya que no ve a su pareja desde hace unas 13 semanas, pues este lo ha estado ignorando debido a unos rumores. El más alto siente rabia por cómo la otra persona ha tratado a su zumba y termina apretando la hamburguesa que iba a comer, para luego expresar su indignación en un tono de voz más elevado de lo que debería en un espacio público, por lo que deciden irse de ese lugar, aunque al más bajo no le importó que el resto de la gente los pudiera oír. Han-eul pregunta por qué ha estado saliendo con un chico así, y el castaño explica que al principio no sabía que él era así. Cuenta que no sabía de dónde habían empezado los rumores, pero sabía que la gente hablaba sobre él. Pasa a contar que cuando era estudiante, tenía un compañero llamado Ji-ho, con el cual compartían muchas tareas, por lo que se volvieron cercanos y terminó enamorándose de él. En una ocasión, luego de beber con su compañero, terminaron haciéndolo, y a pesar de su miedo, él dijo que sentía lo mismo y empezaron a salir. El más alto se limitó a escuchar la historia en silencio, lo que le dio mucha paz al castaño. Luego le responde que entiende que tiene sentimientos por ese compañero que aún debe aclarar, y a pesar de que le duele que ame a ese chico injusto, le dice que una vez organice sus sentimientos, lo busque para estar con él sin arrepentimientos. Una vez que Soo-hyun llega a su apartamento, recuerda la época en la que el más alto se le confesó, pero en ese entonces eran estudiante y tutor. Entonces, a su lado aparece Ji-ho. Por su parte, Han-eul, al llegar a su apartamento, descubre que el más bajo ha olvidado su teléfono en su cama, lo que le recuerda a cuando este le daba clases de tutoría. Vemos un flashback de cuando se conocieron. El pelinegro se enamoró desde el primer día que el castaño llegó a su casa para darle su primera clase. Desde ese momento le preguntó a su mamá qué pensaba del tutor como su yerno, la cual lo regañó por estar pensando en salir con un adulto. Un día, el tutor olvidó su teléfono en la casa de Han-eul, por lo que este fue a llevárselo, y entonces ve a Soo-hyun besando a otro chico. Desde ese momento, el más alto planea entrar a la universidad y luego confesarse, pero durante una tutoría se encontraba demasiado distraído y termina diciéndole sus sentimientos al más bajo, quien le recuerda que tiene novio y además le dice que no tiene intenciones de salir con un estudiante. De vuelta en el presente, alguien llama al teléfono de Soo-hyun. Han-eul contesta, pero del otro lado escucha una conversación entre dos personas. Resulta que era Ji-ho quien estaba llamando al castaño por teléfono cuando lo encuentra entrando a su apartamento y empiezan a discutir. El pelinegro, al escuchar esto, seguido de un golpe, sale corriendo a buscarlo. Ji-ho fuerza al más bajo a entrar a su propia casa, maltratándolo y diciéndole que ni siquiera se siente atraído por los hombres y solo jugó todos esos juegos de citas por él, por lo que él debería simplemente dejarse y abrir las piernas. En ese momento, Soo-hyun, sin saber por qué, recuerda a Han-eul y cuando comienza a cuestionarse el por qué lo está recordando en ese momento tan miserable,
Este aparece golpeando a Jihyo y corriendo a preguntarle al más bajo si se encuentra bien. El que recién fue golpeado empieza a reírse de ellos, y cuando el más alto está a punto de darle otro golpe, el castaño le toma la mano y le pide que salgan de allí, por lo que juntos se van a la casa del pelinegro. Soo-hyun se pregunta si está bien hacer lo que están haciendo, a lo que el más alto le responde que el solo hecho de que le haya tomado la mano frente a esa persona es suficiente para él, por lo que le pide que haga lo que su corazón desee en ese momento. Luego de acabar, el más bajo se avergüenza por haber prolongado lo de ellos durante tanto tiempo, y el más alto le dice que no piense demasiado en eso, y que ahora solo piense en él. 2 semanas más tarde no se han podido ver por sus horarios, y Soo-hyun se encuentra en la universidad y se pregunta si están saliendo, ya que la mañana luego de hacerlo no tuvo tiempo de decirle al pelinegro que le gusta, pero desde ese día solo puede pensar en él. Entonces recibe un mensaje de Hanyul que le trae recuerdos de su antigua relación y lo invade un miedo que lo deja paralizado, hasta que el más alto aparece corriendo preocupado, ya que leía pero no respondía a los mensajes. Luego de ver por sus propios ojos que el más bajo se encuentra bien y relajarse, este le confiesa sus sentimientos para evitar seguir teniendo malos entendidos en el futuro y le promete ser una buena persona a su lado. Después de un largo tiempo, los vemos caminando juntos, recordando el pasado, habiendo pasado ya 6 años desde que empezaron a estar juntos, muy felices y unidos. Más tarde, la pareja está disfrutando de su intimidad, pero al más bajo le preocupa que están manchando las fotos que le regaló el más alto, al cual no parece importarle demasiado. A pesar de que le gusta cómo el más bajo aprecia su regalo, le pide que se concentre en él. Luego de acabar, mientras Soo-hyun ve dormir al pelinegro y lo admira, piensa en todo lo que le ha enseñado y que si no fuera por él, no hubiera conocido ese tipo de amor por el que se siente muy agradecido. Para mostrarle ese agradecimiento, intenta agarrar su celular para buscar cuándo será la próxima fecha importante para poder hacerle un regalo de agradecimiento a su novio, pero con el movimiento lo despierta y este le dice muy adormilado que si no puede dormir se levantará con él. El castaño, sin poder contener la ternura, decide dejar el regalo para luego seguir durmiendo junto a él. Unos días después, Soo-hyun se encuentra distraído y preocupado en la universidad, ya que no encontraba un momento para hacerle el regalo a Haneul, con la tutoría, la tarea, la escuela y más que nada porque el más alto no se despega de él, por lo que terminó comprando el dulce en una tienda en lugar de hacerlo él mismo, ya que lo arruinó al intentarlo. En ese momento, admira al más alto por haber encontrado tiempo para festejar todos los anteriores eventos. Mientras el más bajo se encuentra preocupado por no saber cómo hacerle regalos a su pareja, una compañera decide preguntarle por qué se ve de esa manera, y el castaño le cuenta su preocupación. Ella le hace notar que quizás al pelinegro simplemente le hace feliz darle regalos al más bajo, sin la necesidad de recibir realmente algo a cambio más que su aceptación. En ese momento, Soo-hyun se da cuenta de que sí, es así como Haneul es. Entonces deciden planear algo para el día del abrazo con más tranquilidad. Por otro lado, Haneul se encuentra preocupado, ya que el castaño está actuando extraño y empieza a creer que su expareja quizás volvió a contactarlo, cayendo en una rabia profunda justo cuando su novio entra por la puerta, y todos esos sentimientos oscuros se desvanecen. Luego de una dulce bienvenida, decide preguntarle si la está pasando mal estos días, ya que lo nota extraño, a lo que el más bajo responde que supone que es por el final del semestre. Aún así, el más alto le pide que confíe en él y le cuente si algo está ocurriendo, lo que hace pensar al castaño si no está ocurriendo algún malentendido. Llegado el día del abrazo, la pareja se encuentra para ir al cine juntos, pero el más bajo tiene su sorpresa guardada en el bolsillo y todo el tiempo teme que el más alto lo descubra, por lo que no puede concentrarse en la película, y el pelinegro le ofrece ir a casa y este acepta, así que cuando salen de la sala de cine, el más alto finalmente le pregunta al castaño si está hablando nuevamente con su expareja, ya que ha tenido un comportamiento extraño desde hace una semana y no ha quitado su mano del bolsillo. El más bajo se defiende diciendo que su celular estaba en su bolso y no en su bolsillo, y le dice que le contará sobre por qué se encontraba inquieto más tarde en el hotel, pero entonces al abrazarse caen unas esposas del bolsillo de Soo-hyun justo cuando algunas personas pasan junto a ellos. Este agarra las esposas y sale corriendo, totalmente avergonzado, pero el pelinegro lo alcanza, tomándolo de la mano y diciéndole que quiere ver lo que ha preparado para él. Una vez en el hotel, luego de unos cuantos besos, Haneul pregunta si puede explicar lo de las esposas, a lo que el castaño
avergonzado, y luego de varias negaciones, termina explicando, poniéndose las esposas, que su imaginación para el día del abrazo era limitada y simplemente se preparó para abrazarlo toda la noche. Es así como empezaron a hacerlo muy intensamente, y luego de terminar, aclaran el malentendido y deciden que para las próximas fechas importantes simplemente tendrán citas para no sufrir estrés al planear cosas. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Tamara Cáceres, Lupita Magana, Satoru, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: